compartiendo, ¿no? Sí, Muy sí, buena sí, la sí. actividad, me gustó muchísimo. Todas las personas que pudieron pasar y contar historias, algunos, como Sí, fue Don Isma, exactamente. y otros, y bueno, vos también presente ahí, pudiendo desarrollar un poco lo que es el peronismo. Y muy importante esto porque también vi gente joven que por ahí Es muy lindo eso, necesita sí, saber de la sí, sí. historia, necesita que se le cuente, que se le remarque ciertos momentos históricos. Así que la verdad, una hermosa actividad fue. Sí, una de las cositas que me gustan a mí de este movimiento, llámese de esta línea de pensamiento y de movimiento político, porque viste que por un lado está el peronismo, por otro lado está el PJ. Sí. El PJ es como la pata política del peronismo, ya una cuestión de pensamientos, todo, que más allá de eso también lo une una emoción, también une una emoción ahí, y el poder encontrarse diferentes generaciones en donde aún está la historia viva, y aún está la historia de quizás algunas de las épocas más oscuras por las que ha tenido que atravesar el peronismo, charlando con estas nuevas generaciones, que muchos se acercan curiosos, muchos se acercan a ver qué onda, muchos se acercan quizás por la búsqueda de una identidad política, así que está muy bueno poder participar en esos eventos. Y bueno, y como tema central siempre el análisis de lo que está pasando, no puede escapar a una charla donde se juntan un par de peronistas y ya van a empezar a charlar seguramente de lo que está pasando, y así fue. Y el tema en ese momento era la recomendación de JP Morgan, cuando le había dicho así como antes en un momento dijo inviertan en Argentina, ahora lo que dijo es muchachos, huyan del barco, de diferente manera, pero lo que dijo fue eso, aconsejó que vayan dejando de acompañar a Argentina en el carry trade. JP Morgan es la entidad financiera que es primero la más fuerte a nivel economía, bolsa, finanzas. Claro, y es también la que marca el riesgo país, por ejemplo, y es la que ya en otra época nos pasó, que cuando el JP Morgan dijo, durante el gobierno de Macri, levanten también las velas y rajemos de acá, fue que empezó la gran corrida por la que Macri tuvo que salir a pedir el préstamo al FMI. Sí. Y bueno, ahora, recuerdo eso. Por eso, creo que todos lo recordamos con recuerdos traumáticos de esa época. Y bueno, entonces fue algo que generó mucho movimiento, un sismo muy grande en el gobierno cuando salió ahora el informe porque yo creo que no se lo esperaban. Y eso ya produjo una pequeña corrida que el martes se tuvieron que invertir, creo que el lunes o el martes, sí, fue el lunes, porque fue lo del domingo, lo del JP Morgan, que incluso Feynman y todo eso decían que JP Morgan había hecho eso para ayudar a Cristina, porque viste que acá en el país sucede algo y la culpa es de Cristina para todos los canales de difusión, que ya no son canales de noticias, convengamos, porque son canales de difusión del discurso oficialista, llamémosle los canales de voceros del oficialismo, porque Feynman, Majul, el pelado Trebuch, todos ellos cumplen el rol de transmitir lo que les dice el gobierno, que digan, del gobierno nacional, porque ocupan el rol de voceros. También está este muchacho Viale, Johnny Viale. Johnny Viale. Claro, Novarecio por ahí tenés por ahí en Novarecio encontrás cierta disidencia en algunas cosas. Sí, pero del 100% de lo que habla, el 99,9 es a favor del gobierno. Claro, pero aún así, aunque ¿te acordás cuando le dejaron en una pieza que estuvo el presidente y no le quería ver la cara? No lo quería recibir, aún así veo que sigue insistiendo con eso pero el billete más fuerte, dicen. Pero yo, por ejemplo, lo ubico más, yo veo en Novarecio más la figura del gorila blanco, ¿viste? Que es que lo charras un rato y se hace peronista. Pero yo creo que es su férreo antiperonismo lo que le impide reconocer las ventajas del peronismo, o poder volverse netamente peronista. Esto es muy militante lo que estoy diciendo, pero bueno. En cambio, las otras personas, yo lo que veo ya son un rol de comunicadores, porque por ejemplo cuando Feynman dice sí, porque me dicen de casa de gobierno, es el mismo Adorni o el mismo Milei que les está mandando WhatsApp.
Es eso. Eso lo que hacen es bajar la línea, porque incluso si uno analiza las cosas que dicen, vas a ver que repiten las mismas frases siempre. Todos dicen igual, si dicen Claro. cifra, inclusive presté atención a eso que decías el otro día, que era así, y lo dicen en el mismo orden. Claro. Es como una declaración, ¿viste? Claro, pero porque la lo que misma hace- declaración, ¿viste? Lo que hacen Constante. es eso, lo que hacen no es ni siquiera cuestionar lo que le informan directamente. Informan y lo transmiten. Y así se han comido pescado podrido, como se dice. Le pasó a Feynman cuando, ¿te acordás? El Gendarmería había gaseado a la nena. Sí, la nenita que fue al dentista, o la que Claro. estaba en el medio de la marcha con yo la creo mamá. que era en el medio de la marcha con la Ujú. mamá, sí, ella fue. Y que después le pasó el jefe de la policía la información a Feynman donde decía que había sido uno mismo de la marcha, todo, que Feynman lo contó al aire, Sí. lo mandaba, y que después cuando se enteró que le habían vendido carne podrida, que es lo que se llama cuando te venden falsa información para que vos la transmitas, se enojó muchísimo. Acordate que él pedía incluso la renuncia de la Bullrich al aire, Feynman. En un momento, sí. Claro, Sí, sí, entonces, sí, sí. si bien tenés los distintos niveles de, ¿cómo podríamos decir?, de chupamileis ahí adentro, tenés los extremos paquitas de Milei, que sería Johnny Viale, podríamos decir, si hacemos un top 5. Sí, Johnny, ¿cuál sería el otro? Majul. Majul, Obviamente el Majul no puede estaría faltar. el pelado Trebuch. El Trebú, obviamente. Entonces también, tendríamos sí. el número 1 a Johnny. Y la piba esta rubia que también salta. Ay, vos por sabés él, que yo ya ¿viste? no la tengo niñita esa todavía. que salta, ¿cómo es? Sí, que está Que está haciendo un entonces programa 5N. con Georgina y que también está en C5N. Mira, no le sé el nombre, no te voy a mentir, Sí. no le sé el nombre. La Bray creo que es, sí. Creo que sí. Sí, es Bray. Sí, que ahora le dio una entrevista a él. Sí, es verdad. por supuesto que sí. Es verdad, porque Totalmente viste que con funcional. Milei es tan básico en eso, que es, si vos, no es que lo tratés respetuosamente, si vos demostrás pleitesía hacia el tipo te da entrevistas. Ahora, si le tenés la osadía de decir algo, ni siquiera una crítica, de mostrar una postura contraria a lo que el tipo piensa, te empieza a atacar. Sí. Fíjate que a Novarecio lo ataca por redes constantemente, le dice cómo es Pautarecio, le dice, porque encima tienen esa mentalidad de adolescente, de nene de 11 años, viste, que les cambian el nombre. Sí, o de inventar sobrenombres. Claro, los sobrenombres. ¿Viste? Entonces, ahí a mí me gustaría alguna vez, no lo voy a negar, a veces pienso invitar a un psiquiatra, un psicólogo al aire para analizar todo eso. Sería muy interesante ver que alguien analice verdaderamente Ajá. a Javier Milei. Que alguien agarre y analice al aire a ese personaje. A ver, yo imagino que un ojo Alguien médico, capacitado y claro, que un ojo sepa de clínico, psicología para un ojo poder clínico lo decir ve y le saca la ficha al toque. ¿qué son esos tis que tiene un repente, viste? Claro, y entonces también el poder decir, a ver, ¿por qué tenemos liderando al país, conduciendo al país, presidiendo al país, alguien que es constantemente agresivo, ensañado, sobre todo con la mujer, sobre todo con la figura femenina? Porque fíjate los ataques que ha sufrido ahora Julia Mengolini, Sí, que fue una campaña con pero el tema, pero terrible, horrible. Y terrible. cuando él habló por la prensa, lo que le dijo, vos empezaste, tenés que bancarte. ¿Viste? Ese, como vos decís, el ataque, pero directo a la mujer. Y bueno, cuando fue en su momento los Lo de ataques a Lali, ¿te Lali, acordás? ella empezó. Sí. Ella empezó, que surgió un meme maravilloso que decía, ella empezó, Javier Milei, 65, salita verde. Ujú. ¿Entendés? Porque Me acuerdo. no puede ser esa la respuesta del presidente de la nación. No puede ser esa la respuesta de un presidente de la nación. Y tiene esa Ella locura, empezó. ¿viste? O ahora con el Tiene tema todas las de locuras, IPF, ¿no? salió con el perro al lado en una entrevista. Ya vamos a llegar Su ahí. Ya vamos camperita a llegar. IPF, que cuando yo vi, Maco, te juro, cuando miro así y veo la camperita, pensé, cambió la de cuero y se puso la IPF. No, ya vamos a Viene llegar ahí. algo de novedad de IPF. Ya vamos Pero a ya llegar ahí vamos a que- estar ampliando ese Sí, tema. sí, sí, que seguramente ya cuando tenemos lleguemos ahí. a eso le voy a pedir al sonidista que ponga: ha llegado a los estudios el señor Federico Bogado. El mundo todo se pone de pie.
¿Cómo le va, Federico? Espero que tenga buen día hoy. Dice que sí, dale ok. El tema YPF ya lo vamos a profundizar en otro bloque porque hay tela para cortar. Hay mucha. Hay desde la información pura, cruda y dura, y también está para poder entrar en el mundo de las conspiraciones y conspiranoicos. Sí. Entonces, cuando llegue ese momento, nos vamos a poner todos nuestro gorrito de metal y vamos a empezar a hablar. ¿Y los ruleros? ¿Cómo es que decir? No, los ruleros es cuando contamos los entretelones, insultos y chismerío. Bueno. Los gorritos de metales son cuando empezamos ya con las conspiranoias y esos temas, viste, que tranquilamente te pueden acusar de que estás buscando la quinta pata al gato. Bueno, eso, como quien ve ovnis y todo ese tema. Sí. Ahora, por el momento, Argentina está con 15 provincias, creo que eran, sin gas, con cortes de gas, debido a falta de prevención. Ya te digo, las provincias que están sin gas son, acá tengo el listadito, porque no son pocas. No, son una cantidad. Sí, lo estoy buscando. Vi ahí que tenías Formosa y sí, yo sé que entre otros, Tucumán, Salta, Jujuy, está La Plata. Formosa. Sí, que no la encuentro como cualquier otro día de mi pero vida. Están ahí, cuando ya encontrás le vamos a desarrollar más. Con el tema del gas, ¿hay problema? ¿Qué pasó? Contá un poco más, Maco, después podemos... Claro, porque lo que había pasado fue que debido a la enorme ola de frío, empezó a haber sobreconsumo en algunas casas. Entonces, para evitar que haya corte en las casas, se cortó a nivel empresarial, por así decir. Entonces, las grandes plantas que consumen gas natural, se les cortó el suministro. Eso en algunas provincias. Por eso, en todas las provincias del NOA, por ejemplo, que son Salta, Jujuy, Tucumán, que ellos usan gas natural comprimido, el GNC, en las estaciones de servicio, y la tienen en las estaciones de servicio, no tenían gas natural. Ya desde ayer pasó eso, gas natural comprimido. Entonces, después, en otras provincias se interrumpió el suministro de gas natural en las casas. Ahora, Mar del Plata fue una de esas. Mar del Plata fue justamente en medio de la hora polar, se cortó el suministro, no solo en las empresas, sino también en las casas. Se cortó muchas zonas de la ciudad, no sé si completa, porque escuchaba los testimonios y había gente que tenía aún, pero sé que la enorme parte de la ciudad estaba sin eso, entonces no tenían gas las escuelas, no tenían gas las casas particulares, no tenían gas los hospitales. ¿Qué hacían con la calefacción? Porque viste que en época de frío Mira, calculo que todos de nuevo al bracerito y todos de nuevo... Es casi lo mismo como en verano cuando cortan el agua. Claro, cuando cortan el agua la luz. Básico, pasa que de última en verano vos zafás. Ponele, en verano de última zafás. Acá en invierno te podés morir de frío. Esa es la diferencia. Exactamente. En invierno vos no podés sobrevivís sin agua, digamos, no es que morís porque 1, 2, 3 o 4 días. Porque todos hemos pasado temporadas de calor donde estábamos solo, poner en el mejor de los casos, con un ventilador, o se nos cortó la luz, o lo que fuere. Porque estamos en la Argentina, no vamos a negar, los cortes de luz no son nada nuevo. Por supuesto. Y hemos pasado, qué sé yo, no sé, horas enteras, 12 horas sin luz. Sí. Pero estar sin gas... Me hizo acordar, perdón, me río porque me hizo acordar que había en un país que habían cortado en España, creo que era que habían cortado la luz, y pensaban que llegó el apocalipsis, entonces me hizo acordar eso. Pensé, no vinieron a misiones porque... Claro, acá... no conocen Argentina, A mí siempre me dio gracia en las películas estadounidenses, viste, cuando se corta la luz, por ejemplo en Nueva York, y ves que imagen siguiente está toda la gente saqueando los negocios, rompiendo las vidrieras. No, en las películas... Claro, pero no comprando en cantidad, a saquear. Sí. Y yo decía, esta gente, ¿qué se imagina? Si llega a venir a Argentina cuando se corta la luz y ves que nuestras vidas siguen como si nada, porque lo tenemos tan interiorizado, no sé qué harían. Bueno, entonces, el Mar del Plata está actualmente sin gas, decían que iba a estar así por 24 horas, y en muchas provincias, en 14 provincias, estaban sin gas las empresas y las estaciones de GNC. Y eso provocó un golpe muy, muy fuerte también. ¿Por qué? Porque el Estado venía sacando pecho
con que no iba a haber desabastecimiento de combustibles, todo hace unos meses atrás. Milei incluso lo dijo en un discurso. No va a haber escasez de combustible nunca más. Y de repente nos encontramos en la ola de frío más grande de la historia, sin gas. Con ese problema. Y una mano atrás y otra adelante. Entonces, nos vamos ahora a la primera pausa, escuchando lo que deben haber dicho en Mar del Plata y en un montón de ciudades ante la falta de gas, que miraban al cielo y le pedían a Dios, dame fuego. Sandro, para ilustrar este momento.